Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. Saludos, muy buenos días si nos está usted escuchando en directo, y hola si nos está escuchando en diferido. Les hablamos desde aquí, de la RTT, desde el sur de Tenerife, en el programa que tenemos todos los sábados, porque todos los sábados hasta ahora pues tenemos la costumbre de pasear. ¿Dónde paseamos? Pues la gente pasea normalmente a esta hora cuando puede, cerca de la playa. Nosotros aprovechamos para pasear en el Rompeolas. Aquí, desde la RTT, naturalmente, y con la compañía también, y el apoyo de la red de emisoras que lo llevan a cabo desde a lo ancho y largo de Canarias. Saludamos, como siempre, a la isla de La Graciosa y a la isla de Lanzarote, que nos están escuchando a través de Radio Insular de Lanzarote. Los vecinos de la isla de Fuerteventura, que lo hacen con el Sur FM. En la isla de Gran Canaria nos están escuchando con Radio Diámetro, en La Gomera con Onda Tagoror, y aquí en Tenerife pues que la RTT, a Onda Norte, la banda norte de la isla de Tenerife, Radio Majuelos, Onda Colectiva Canario y Radio Tropin en el sur, y naturalmente también en la isla de La Palma a través de Radio Luz. Tu chica, puedes vivir, ¡sí! Y como siempre, ese saludo cordial, ¿verdad?, del equipo del Rompeolas. Vamos a comenzar desde la producción del programa, que ahí está pues María Rodríguez y Asisa Portugués. En la selección musical hoy Nacho Cova, que nos trae una música, un tributo a la música, a la época, a la década dorada de los 80, un tributo a los 80 hoy con el grupo Tan Tan Go. En las redes sociales, como siempre, John Valencia, en la sala de máquinas del programa José Luis Fernández, y que les está hablando, J.R. Díaz. Quisiera presentaros desde el Foro Madrid a Guillermo Martín. Bueno, y abrimos campo, como siempre, en ese menú, en esa, ¿verdad?, en todos esos contenidos musicales y que mantenemos a lo largo de 2 horas, y que llevamos en la mochila los diferentes contenidos. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando con un filólogo que ya lo tuvimos con nosotros hace algunos programas pasados. Recuerdan a Narés García, fue la mejor nota, el mejor premio a nivel universitario de España. Ahora lo recordaremos cuando hablemos con él. Vamos a hablar del español en Canarias, vamos a hablar de todas esas variedades, de las nuevas tecnologías con respecto a la hora de la comunicación. En fin, todo eso lo vamos a comentar un poquito con Narés. Luego vamos a dar un salto también para hablar con Norberto Trujillo. Norberto Trujillo es Cabrera. ¿Quién es Cabrera? Recuerdan, cómo no vamos a recordar, cuando ha sido la serie, una de las mejores, de las series más vistas en Canarias y en España, yo creo, de la serie Hierro. Pues todos recuerdan a Cabrera. Pues vamos a hablar con él, con Norberto Trujillo. Luego vamos a hablar también con el director pedagógico de la Escuela Libre Democrática en la Naturaleza. Él es Gabriel Grois, una escuela bastante llamativa, ya lo verán, porque es una escuela bastante alternativa. Y por último vamos a hablar del mundo del guarapo, desde cómo se elabora, cómo
cómo se consigue, cómo se suben a esas palmeras en la Gomera. Todo eso con un guarapero, con Lionel Bello, todo eso aquí en el Rompeolas. Cables de futuro es una ilusión. Conquistó mi corazón. Cables de futuro es una ilusión. Cada programa lo habíamos institucionalizado ya de alguna manera, que antes se me olvidaba en la presentación. Comenzar el programa siempre con un poco de reflexión que siempre nos viene bien, yo creo que a todos, ¿no? En el programa pasado habíamos elegido una reflexión del maestro de Jesús Quintero, del Loco de la Colina. Recuerdo una, se llamaba Vivir, muy interesante, ¿no? Para esta semana, en esa sección que denominamos el Mira a Fondo, porque queremos mirar un poco a fondo, ¿verdad?, las cosas, pues tenemos a otra reflexión. En este caso es de Juan Carlos Ortega. Juan Carlos Ortega es un cómico que hace su trabajo en la cadena SER, en Hoy por Hoy, y con el papel de la opinión en este caso de Marco Antonio Aguirre. Es una opinión cortita, pero muy interesante. Se llama 10 años menos. Pues hoy no voy a hablar de política, no. Cada día me encuentro a más personas que me dicen que les gustaría ser más jóvenes. Seguro que a muchos de ustedes, queridos oyentes, os gustaría tener 10 años menos, ¿verdad? ¿A que sí? Pues prestadme atención. Imaginad que estamos no en el año 2020, sino ya en el 2030, dentro de 10 años. Imaginadlo. Estamos en el 2030. Concienciaos, 2030. Suponer que ahora, año 2030, yo os pregunto, ¿a qué os gustaría tener 10 años menos? ¿A que sí? Le diríais que sí, ¿verdad? Pues volvamos a la actualidad, volvamos a 2020. Ya tenéis 10 años menos. Dentro de 10 años, en 2030, diréis, ojalá tuviera la edad que tenía en 2020. Pues disfrutadla ahora, hijos, que ahora estáis en esa edad. Tenéis ahora la edad que querréis tener dentro de 10 años. Muy bien, me imagino que si escuchamos a fondo el tema, lo que comentaba Juan Carlos Ortega, cuánta razón tiene, ¿no? A veces siempre queremos eso, y ahora que tenemos la oportunidad de tenerlo, lo que vamos a pensar dentro de 10 años, hacerlo hoy en día, ¿no? Bueno, pues muy bien, vamos a comenzar el programa hablando, como antes le comentaba en la presentación, con Ares García. Él es filólogo. Ya había estado con nosotros hace algunos programas hablando precisamente de uno de sus premios, que había sido la mejor nota a nivel universitario de España, y un hombre aquí del sur de Tenerife. Y bueno, hoy vamos a hablar con él pues de muchas cosas, del español en Canarias, sobre todo también del tema de las nuevas tecnologías, cómo afecta esto al mundo de la comunicación, y en fin, vamos a conversar un ratito de eso. Nares, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? Bien, Muy gracias bien. por la invitación. Gracias. No, gracias a ti por estar. Bueno, la última vez que estuvimos aquí fue hablando de aquel premio tuyo. ¿Ya llegaste otra vez a la línea base o todavía estás arriba? Nos mantenemos con los pies en la tierra siempre. Bueno, eso es muy interesante, Bueno, Nares, ¿qué me dices del español en Canarias? ¿Cuál es la situación
del español aquí en Canarias? ¿Cómo estamos viviéndolo ahora? Bueno, pues yo en general creo que el español en Canarias goza de muy buena salud actualmente. Es la opinión que tengo yo. Ayuda también que desde los estamentos políticos, ¿no? Se esté también luchando un poco por eso, que ya en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 37.7, aparece ya esa intención de estudiar, promocionar y defender el español de Canarias como una modalidad lingüística del español atlántico, ¿no? Y a eso también ayuda la Academia Canaria de la Lengua, que ya desde 1999 pues está luchando por eso. Ya. ¿Cuáles son las características más importantes, digamos, que nosotros podamos poner sobre la mesa para diferenciar el español que nosotros hablamos aquí? ¿En qué nos diferenciamos, por ejemplo? Bueno, pues tenemos bastantes peculiaridades, ¿no? Podríamos hablar así en general de el ceseo, ¿no? Nosotros nos diferenciamos entre S y Z. También la aspiración de la S en posición final de sílaba. También sería una de las características así más definitorias. También tenemos una pronunciación más relajada de la J. No es exactamente igual que la J castellana. También tenemos una pronunciación particular de la che, que se llama la che adherente, y que es esta que muchas veces los hablantes peninsulares confunden y creen que estamos utilizando una y, pero eso no es así. Yo no conozco ningún canario que diga muyayo, por ejemplo. Sin embargo, siempre nos lo dicen desde allá, ¿no? Sí, porque como su pronunciación de la che es diferente, ellos no están habituados, digamos, a ese sonido, y lo más cercano que tienen ellos sería la y, por eso lo confunden un poco. Es verdad, oye, no había pensado yo en el tema, claro. Siempre dicen muyayo, es verdad, yo no conozco a nadie que diga muyayo. Muyayo no lo dice nadie, entonces es precisamente por eso, como ellos no tienen ese sonido, no lo utilizan, pues se van a lo más cercano que tienen, que sería la pronunciación de la y, por eso a ellos les suena de esa manera, aunque eso no tiene ningún sentido, porque si no nosotros no podríamos diferenciar entre macho y mayo, por ejemplo, si pronunciáramos muyayo. Anda, que si hubiera sido como antes que se llamaba la cabra al mayo, entonces, ¿no? Claro. Claro. Hubiese habido ahí confusiones. Sí, total. Mira, una cosa, por ejemplo, cuando vemos que tú, bueno, por una parte se recoge, pero una cosa es que se recoja en los estatutos, en las leyes y en todo esto, sí. Y otra cosa es que se aplique, ¿no? Porque también te podría decir que muchas cosas se recogen en los contenidos canarios, por ejemplo, a nivel educativo, en muchas cosas, y bueno, el papel lo aguanta, pero a la hora de la verdad clama por su ausencia. Yo no sé si eso ocurre también en esto. Sí, es verdad lo que dices, de que al final el papel lo aguanta todo, ¿no? Y después lo que se haga pues ya es distinto, pero yo te hablo, por ejemplo, del papel de la Academia Canaria de la Lengua, que yo hice las prácticas allí, entonces me consta que desde la Fundación Academia Canaria de la Lengua sí que se está luchando por intentar incluir más contenidos canarios en el currículo de lengua y literatura. También se hacen, por ejemplo, unas jornadas de la enseñanza de la lengua y literatura en Canarias. Se suelen hacer, creo que varias veces al año, a lo mejor una o dos. Y allí pues se tratan todos estos temas, intentando promocionar también, y como formación a los profesores sobre todo de secundaria, bachillerato, cómo pueden incluir estos contenidos en sus clases, ¿no? Claro, unos contenidos que yo creo que... ¿Y qué opinas, por ejemplo, ahora de, qué te digo yo, muchas palabras nuestras? Bueno, que luego cada isla tiene sus formas también, porque quizás no podemos decir que tenemos ese español en Canarias generalizado, porque cada isla un poco también tiene sus propias características, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el español de Canarias, pues hay también diferencias entre las distintas islas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque son territorios que están separados por el mar, ¿no? Que es ya una barrera. Entonces, pues cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo,
tenemos que en Gran Canaria las consonantes tensas, estas del estilo dot donus, ¿no? Que se suelen oír mucho. Luego también en las zonas así más tradicionales del Hierro, por ejemplo, sí que se sigue manteniendo la S final, que de sílaba, que por eso muchas veces se considera que el español de Canarias hablado en el Hierro sería el mejor español, que eso no se puede realmente decir desde un punto de vista científico, porque no hay un español mejor que otro, son diferentes, cada uno tiene sus peculiaridades, pero claro, como tradicionalmente se ha considerado que el español de la península era el modelo, ¿no? El del centro-norte de la península. El de Valladolid. Pues, sí, es el ejemplo que se suele decir, ¿no? Se solía y el que más considerar rechazamos, ¿no? El que más rechazamos es ese. se consideraba que era como el modelo de español, ¿no? Entonces el del Hierro, al parecerse más, pues se decía, no, el mejor español de Canarias es el del Hierro, pero vamos, que eso no tiene ninguna base científica ni deberíamos decir ese tipo de cosas, ¿no? Todas las variedades del español son igualmente válidas y todas tienen su variedad culta, ¿no? Su norma culta, así que no hay ningún problema con todo eso. Mira, una cosa, y cuando, por ejemplo, tenemos nosotros expresiones de toda la vida, ¿no? Y que bueno, con la fórmula que nos ha tocado vivir, del tsunami, de la globalización y demás, vemos que muchas de nuestras expresiones caen en el desuso o ya no tienen esa vida, porque hay otras que ocupan ese espacio y ese lugar que te digo yo, por ejemplo, el vosotros, por ejemplo, ¿no? Yo alucino cuando, por ejemplo, yo qué sé, en institutos, ya el ustedes, pues prácticamente ha dejado paso en muchos casos, no en todos, pero en muchísimos casos, al vosotros. Estamos utilizando terminología casi que peninsular en nuestra comunicación. Bueno, eso es también un proceso normal de las lenguas, ¿no? Que van sufriendo cambios, van evolucionando, y eso es un poco lo que hace que veamos que está viva, ¿no? Porque al utilizarse, pues tiene cambios, incorpora formas, elimina otras, y eso al final es positivo en el sentido de que vemos que es una lengua que está en uso, que está viva y que por tanto cambia. Pero tú date cuenta que hoy en día, pues los medios de comunicación a nivel estatal, pues nos bombardean un poco, ¿no? Con el vosotros. Entonces, los niños también, cuando ven los dibujos animados, el doblaje que tienen, también suele utilizar el vosotros. Entonces, sobre todo cuando son así más pequeños, suelen incorporar bastante esas formas de vosotros. Luego, como en su casa oyen ustedes, pues suelen al final cambiarlo, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez más se oye el vosotros en los jóvenes, sobre todo. Claro. Sí, es un síntoma de que está vivo en ese sentido, sí. Por ejemplo, mira, un oyente me acaba de mandar un WhatsApp. Sí. Dice, o mezclar el ustedes con el vosotros, exacto, ¿no? Dice, por ejemplo, ustedes vais a ir. Sí, eso también se está dando, es como una solución intermedia, ¿no? Que también se ve, por ejemplo, en Andalucía. Y que sí, es un poco esa prueba de que ahí está habiendo un cambio, ¿no? Ya. Una cosa, Nares, yo quería también comentarte, porque evidentemente son temas súper amplios, súper largos. Sí, quería unas pinceladas por lo menos para que nuestros oyentes sintonizaran un poco con el tema, ¿no? Pero hay un tema también que me interesa muchísimo, que nos interesa muchísimo, y es el tema de las nuevas tecnologías, las nuevas fórmulas de comunicación, las sustituciones, la X por el lenguaje inclusivo. Coméntanos un poco cómo lo ves tú todo eso, así impreso, antes de entrar en detalle, así a grosso modo, desde tu óptica de filólogo. Bueno, pues todo este tema de las abreviaturas y los registros que se utilizan en las redes sociales, sobre todo, y cuando hablamos por WhatsApp, etcétera, pues al final nosotros creemos muchas veces que estamos inventando algo, pero está ya todo inventado. Esto de las abreviaturas, en la Edad Media, los monjes copistas, ¿no? Que copiaban las obras, ya utilizaban un montón de abreviaturas en su caso era para ahorrar pergamino y también para ahorrar tiempo, porque
era un trabajo bastante duro, y de ahí pues surgen también cosas que seguimos utilizando hoy en día. Por ejemplo, la grafía ñ surge de que en las palabras latinas que tenían doble N, por ejemplo, como puede ser donna, que se escribía con doble N, los copistas lo que ponían era una N y una virgulilla encima. Y de ahí fue de donde sale nuestra ñ actual. Entonces, vale. todo este tipo de cosas, de abreviaturas, etcétera, eso ya se ha venido utilizando por distintas razones desde tiempos muy antiguos. Hoy en día pues está determinado, por ejemplo, al utilizar Twitter, tenemos una restricción de caracteres. Entonces, a lo mejor estamos escribiendo un mensaje, no nos cabe, pues tenemos que recortar por algún lado. Cuando estamos escribiendo a lo mejor un WhatsApp, pues tenemos prisa en que eso llegue al receptor, y entonces pues también a veces se acortan palabras, ¿no? Pero aquí lo importante es que el mensaje llegue y llegue bien. Entonces eso solo lo podemos hacer en el entendido de que el receptor de nuestro mensaje conoce esas abreviaturas y va a entenderlo. Mientras se dé la comunicación, que al final es el fin de la lengua, pues en principio no tendría por qué haber problemas. También es verdad que luego hay que ver en qué ambiente, ¿no?, en qué ámbito, en qué contexto utilizamos determinadas formas, porque en un examen de la universidad no vas a poner la X por el por, ¿no? Pero sin embargo en un WhatsApp, pues mientras te entiendan no habría problemas. Hay que también adaptarse un poco a la situación en la que uno está. Vale, quizá la pregunta mía está incidiendo un poco en el dedo y no en la luna, ¿no? Pero, claro, digamos que en los diferentes estamentos, las diferentes formas que lo estamos utilizando. Pero al final, si todo eso hacemos como un potaje, todo eso al final, ¿qué crees tú que saldrá? ¿Tú crees que se permanecerá la escritura como tal, o tú crees que con el paso del tiempo, yo me imagino que la que va creciendo mucho más es la otra, ¿no? Y aunque tú digas que en el examen de la universidad no vas a colocar eso, con el transcurso del tiempo, ¿tú crees que se mantendrán las dos formas o una irá perdiendo en beneficio de otra? No, yo creo que en principio la ortografía se mantendrá tal y como está, y las formas de escribir pues se seguirán manteniendo en el ámbito formal como son, porque esto tiene también al final una consecuencia que es el prestigio que tienen esas formas, ¿no? Entonces, escribir con abreviaturas, etcétera, pues tiene menor prestigio que escribir con las formas plenas, ¿no? Sí. Entonces, eso al final, si yo me dedico a escribir o con faltas de ortografía o con muchas abreviaturas, pues eso al final tiene una especie de sanción social que la gente intenta también evitar. Entonces yo creo que en principio las nuevas tecnologías y el hecho de que muchas veces utilicemos abreviaturas o formas abreviadas, pues no debería incidir tan negativamente. O sea, que no tenemos que llevarnos de momento, creo, las manos a la cabeza por eso. Y esa sanción social que tú dices que ahora mismo se produce, ¿no? Es decir, pero yo te digo también un poco mirando hacia adelante, es decir, ¿hasta qué punto podemos normalizar las cosas, ¿no? Es decir, que ahora porque todavía la otra tiene una fuerza, ¿no? Pero cuando digamos que se va normalizando esto, ¿verdad? Y la falta y no sé qué, que ahora la vemos en cualquier cosa, si es que lo vemos en los rótulos de televisión, es que lo vemos continuamente, ¿no? Y eso vaya aumentando, porque yo creo que eso no va a ir disminuyendo, sino que posiblemente vaya aumentando. Vamos normalizando eso, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil que al final eso se normalice, porque también tenemos instituciones que intentan velar por eso, aunque también es verdad que la lengua al final va por donde los hablantes quieren, ¿no? Y por mucho que las instituciones pretendan que no se use de esta forma, se use esta otra, si al final el conjunto de los hablantes o en el conjunto de la población se estandariza una forma, digamos, ¿no? Se utiliza mucho, al final la lengua va por donde los hablantes quieren y no por donde los lingüistas queremos o por donde nadie quiera, ¿no? Yo creo que lo que tú dijiste hace un momento, de que lo importante es el mensaje, que al final pues que llegue, ¿no? O sea, estos han sido vías, caminos, ¿no?,
para llegar a esa comunicación y, bueno, lo importante es eso. ¿Qué me dices del lenguaje inclusivo? Bueno, yo creo que en principio el lenguaje inclusivo no lo veo yo tan necesario. Creo que habría que cambiar primero la sociedad para que luego cambie la lengua, ¿no? Y no al revés. Pero evidentemente la lucha por la que se intenta implantar este lenguaje inclusivo, claro que es necesaria y todos tendríamos que luchar porque se acaben esas injusticias, ¿no? Esas diferencias entre hombres y mujeres. Eso, con el fondo de la cuestión, yo creo que todos estamos de acuerdo. Quizás es la forma en la que se lleva con la que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Porque al final yo entiendo que cuando yo en mis clases digo buenos días a todos, todos se sienten incluidos, ¿no? No creo que ninguna mujer sienta que yo no me estoy refiriendo a ella, ¿no? Cuando digo buenos días a todos, por ejemplo. Claro. Aunque sí es verdad que si podemos utilizar formas así más neutras, como por ejemplo en vez de decir alumnos, puedes decir alumnado, ¿no? En vez de decir profesores, decir el profesorado. Sí, ese tipo de cosas sí deberíamos ser más conscientes y yo creo que están bien. Claro. Y por ejemplo, el uso de la, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El todes, por ejemplo, la utilización de este neutro, no sé cómo definirlo, que ni es todas, ni es todos, ¿eso cómo lo ves? Claro, eso al final lo que intenta es ser un poco una solución intermedia para no tener que estar poniendo, porque al final el lenguaje inclusivo se vuelve muy redundante, ¿no? Si yo tengo que decir todos y todas, los alumnos y las alumnas, yo fui a una charla así. Se vuelve muy cargante, ¿no? Claro. Yo fui a una charla así. Digo que fui a una charla en ese plano, ¿no? Y realmente era tremendo, o sea, era una cosa inaguantable, porque es que era prácticamente casi en todas las palabras. Entonces, era una cosa que, ¿sabes? Claro, y que al final el propio emisor que está dando ese mensaje, pues le es difícil ser consistente en todas las veces que tiene que desdoblar. Es que yo creo que después estás pendiente a ver si dice o sea, ya el mensaje ha perdido, porque estás pendiente a ver si dice lo mismo o no lo dice lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no sé exactamente, pero yo sí creo que a lo mejor, no sé, lo que tú opinas, ¿no? Pero para muchas cosas, a lo mejor muchos de los cambios, sí tienen que ver con por lo menos con la visualización de esos términos. Muchos cambios sociales con respecto a la mujer, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente sí que le está dando una visibilidad al mensaje feminista, a la lucha feminista, y pues, bueno, por esa parte pues sí que es positivo, ¿no? Porque hace que llegue a la gente, pero al final la lengua se guía por un principio de economía y yo creo que hay un poco esto de estar desdoblando todo el discurso, pues al final creo que va un poco en contra de eso y hace que el mensaje se haga más pesado, ¿no? Pero que, bueno, es un cambio que está ahí fraguándose y ya veremos en qué queda. Yo creo que es eso. Yo creo que estamos en eso y en muchas cosas el cambio. No sabemos exactamente muy bien hacia dónde va, ¿no? Pero sí es verdad que se está fraguando ahí, ¿no? Es muy difícil predecir este tipo de cosas, en qué va a acabar, porque, claro, somos muchos hablantes los que utilizamos la lengua y no sabemos por dónde va a ir la cosa. Claro. Nares, ¿y a qué estás dedicado ahora? ¿Estás dando clases en la universidad? Sí, ahora estoy dando algunas clases en la universidad y lo estoy compaginando con el trabajo de la tesis doctoral. ¿Sobre qué es el trabajo? Sobre los occidentalismos léxicos que llegaron a Canarias desde la parte occidental de la península, lo que es la zona de Asturias, de León, de Salamanca, de Andalucía Occidental, etcétera. Mi madre. A ver cómo me lo resumís un día. Bueno, Nares, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas de nuevo y tener la oportunidad de conversar contigo con estos temas tan interesantes, ¿vale? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, chao, hasta otra. Bueno, hasta luego. Bueno, dejamos a Nares porque yo creo que es verdad, ¿no? O sea, hace falta comentar todas estas cosas, claro que sí. Bueno, mi compañero Nacho Cova dice, nada,
Vamos a dedicar un programa dedicado a la década de los 80 y bueno, él siempre le encantaba y le encantaba y le encanta Tan Go. Así que vamos a comenzar pues con un temita del grupo. Estás escuchando El Rompeolas.
Bueno, como les comentaba al principio del programa, cuando comentábamos el sumario que íbamos a tener para el programa de hoy, hablamos de que íbamos a hablar de la serie Hierro, que todo el mundo nos ha encantado, ¿verdad? Yo creo que ha sido de las series, de las mejores series. Yo me imagino que también a nivel nacional, pero aquí sobre todo en Canarias también lo es, ¿no? Y bueno, era un enganche total y absoluto. Yo creo que de amigos, de gente que conozco que veían uno y que quizás se incorporaban tarde, no esperaban de ver un capítulo, sino uno llevó al otro porque era una cosa increíble, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de hablar ahora, de conversar un poquito acerca de la serie y un poquito también acerca de la trayectoria de uno de sus actores, que es canario. Y yo creo que estas cuestiones hay que matizarlas bien. Estamos acostumbrados a un tipo de actores, en fin, porque todo el mundillo cultural nos viene de donde nos viene y a veces yo creo que está bastante infravalorado todo el gran potencial que tenemos aquí, pero que si no lo vemos, pues muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta. Norberto Trujillo es el personaje y el actor que tengo ahí al otro lado, y Norberto Trujillo representaba o hacía el papel de Cabrera, ¿no? De Cabrera en la serie Hierro, que poco a poco fue tomando importancia el papel hasta que al final pues fue muy decisivo. Norberto, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? Pues muy bien, aquí encantado de acompañarles esta mañana. Muy bien, gracias a ti. Bueno, digo yo que la serie estuvo genial, tío. O sea, ha enganchado a todo Dios, ¿no? Sí, ha sido un triunfo. De hecho, actualmente sigue siendo la serie más vista de la plataforma y una de las más vistas a nivel nacional. Estuvo durante varias semanas siendo la más vista de España y bueno, ha triunfado también en muchísimos países, ¿no? O sea que debemos estar muy felices por todo lo que se está viendo y lo que está triunfando, ¿no? Claro, oye, cuando uno llega a ver, no sé, será porque también uno lo vive de otra manera, yo no sé, claro, uno ve aquellas, nuestro territorio, nuestra manera, nuestras formas, el verlo, es que es preciosa. O sea, yo creo que va al Hierro y todos vemos lo que es el Hierro, pero verlo allí es que estaba tan bien, ¿verdad? Los mejores lugares. Yo me imagino que ahí calculan todo, ¿no? Espacio, luz, todo eso, ¿no? Sí, claro, porque además cuando tú vas al Hierro, para mí siempre ha sido la isla más bonita de todas y la más impactante. Y es verdad que vemos esa belleza, pero cuando ya la ves con otras ópticas, con los planos aéreos de la serie, sí, ves que hay muchísimo más de lo que podíamos imaginar, ¿no? Entonces, vamos, ha sido precioso poder ver la isla desde otro punto, ¿no? Desde otro prisma. Yo me imagino que ahora, te habrás dado a conocer, tú tenías también muchas cosas interesantes, ¿no? Y que ahora me vas a hablar de esa tragedia griega, que un poco fue también un corto que hiciste y que tuvo mucha aceptación, ¿no? Y ahí luego me comentarás cómo llegaste a todo esto. Pero bueno, ahora después de la serie, supongo que ya serás un personaje que la gente te conoce totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que la parte positiva también de vivir aquí en las islas es que las cosas no cambian demasiado, ¿no? La tranquilidad sigue siendo la misma, también la gente es muy respetuosa, ¿no? Porque esto al final es un shock. Hasta hace 2 años la gente pensaba que los únicos actores que habían en Canarias son los que estamos acostumbrados a ver a lo mejor en la televisión pública, pero nadie pensaba que hubiesen más que esos 5 que ya conocemos, ¿no? Y entonces, bueno, creo que el público se está dando cuenta de que existe más talento aquí, ¿no? Nos pasó incluso la primera temporada de alguien que nos para por la calle y nos comenta, se nos pregunta si éramos actores de la serie, le dijimos que sí, y entonces se quedó sorprendida porque pensó que los actores de la serie eran actores peninsulares que ponían acento canario. En ningún momento se le pasó por la cabeza la posibilidad de que realmente fuéramos todos canarios. Entonces, bueno, al final es el pensamiento colectivo, claro, de muchas personas, ¿no? Norberto, ¿qué más se ha hecho la historia, el rollo, todo el tema hacia atrás, ¿no? De atrás, porque, ¿cómo es? Pues, ¿por qué? Pero, ¿por qué no se ha visualizado el mundo de la cultura, el mundo de los actores? ¿Por qué no se la da? ¿Por qué aquí nunca han tenido oportunidad, verdad?
como no llegas a saltar, a dar el salto al charco y tan difícil es, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos ese conocimiento? ¿Por qué no nos han dado películas, cosas de gente de aquí, cosas nuestras? Bueno, en los inicios quizás de la televisión y el cine en España se consideró que había que tener como un único acento, y ni siquiera idiomas, no se hablaba en catalán, no se hablaba en gallego, había que tener un único acento, ¿no? Y con el tiempo se ha ido modificando de cara a, por ejemplo, se ha abierto mucho más a los sevillanos, ya lo tenemos como algo como más natural, ¿no? Que escuchemos ese acento en películas o series, pero el acento gallego y el acento canario siempre han sido como los más maltratados, ¿no? Gracias a una serie como Fariña, que en la que todos los protagonistas y todos los actores eran gallegos y hablaban con su acento, se empezó a abrir esa veda, y ahora con esta serie con Hierro está pasando lo mismo para nosotros, que por primera vez a un nivel importante se está abriendo la puerta a que podamos hablar alguna vez con nuestro acento, porque bueno, también nuestro trabajo es que podamos cambiar el acento fácilmente sin problemas, pero se agradece cuando de vez en cuando podemos trabajar con el nuestro. No, y de alguna manera yo creo que también están abriendo una ventana, ¿verdad?, a lo que realmente es el país, porque el país, sí es verdad lo que estás diciendo, Norberto, que teníamos como esa estructura central, ¿no? Pero el país está formado por muchas nacionalidades, muchas formas, ¿no? Y a lo mejor sí, estamos abriendo campo al conocimiento de todas y cada una de esas nacionalidades y de todos los pueblos que conforman el país, ¿no? Claro, porque además realmente no somos únicamente españoles porque nacimos en España, ¿no? O canarios porque nacimos en Canarias, porque al final todos tenemos sangre de miles de países, ¿sabes? Ya llega un punto en el que no sabes realmente de dónde eres, no podemos decir somos una única cosa, ¿no? Y por ejemplo la serie en el Hierro, o en cualquier lugar, cualquier cosa que ruedes aquí mismo en Tenerife, no solo puedes contar con tinerfeños, porque en Tenerife no solo hay tinerfeños, en Tenerife hay latinoamericanos, hay otros europeos, hay americanos, hay de todo. Entonces creo que debe abrirse la puerta incluso más todavía, ¿no? A naturalizar más que somos una cultura globalizada ya. Claro. Norberto, ¿y cómo llegaron a ser en plena época de pandemia? Que yo me imagino que también les afectó, claro, ¿no? Sí, porque nos pilló con apenas un par de semanas de rodaje. Fue el confinamiento, se tuvo que parar absolutamente todo, se dejó el material allí porque la previsión era volver en algún momento. Y según llegaron estos cambios de fases que se pusieron al principio, ¿no? Que ahora ya estamos bastante habituados, el Hierro directamente estaba en la fase más baja desde el principio. Entonces, a la primera semana que se levantó el confinamiento y ya podíamos salir, ya nos enviaron para allá a rodar. Y volvimos allí y estuvimos hasta agosto. ¿Cuánto tiempo estuvieron grabando? Por ejemplo, la primera serie, ¿cuánto? La primera temporada estuvimos ¿Sí? 4 meses. 4 meses. Y esta vez fueron unos 5. O sea, se alargó un poco por el tema del confinamiento y de la pandemia. Si no, hubiese sido más o menos lo mismo. Oye, Norberto, yo me quedé con la sensación de que yo no tenía ganas de que se acabara, ¿no? ¿Sabes? Yo no tenía ganas de que se acabara. Entonces, me dio la impresión de que como que al final sucedieron muchas cosas, y porque también es verdad que yo pensé que iba a ser los mismos capítulos que la primera temporada, ¿no? Pero se redujeron los capítulos y me parece como que al final ocurren muchas cosas como si se tuviese que acabar, ¿no? Algo así. Sí, es que, bueno, sí que existió una posibilidad de alargar la serie a 3 temporadas e incluso 4, ¿no? Pero bueno, por decisiones de no alargar la historia, de no alargar el chicle y demás, pues al final se decidió acabar aquí. Y como tenían desde un principio, se había planteado que eran 6 episodios, pues se tuvo que cerrar de una manera en la que a lo mejor faltaba un episodio, ¿no? O a lo mejor no. No sé, creo que al final es un poco subjetivo, porque sí es verdad que a mí personalmente me gusta el final, pero claro, también como trabajador de la serie, si en vez de 6 episodios me das 40, pues evidentemente soy mucho más feliz. Claro. Entonces, no, yo el final sí lo veo. Yo el final sí lo veo. Lo que no veía era como
como el final tan que sucedieran tantas cosas quizá en un capítulo, ¿no? ¿Sabes? Sino que a lo mejor uno más. Sí, es muy trepidante, ¿no? Algo así, sí. Mira, y una cosa, y ¿por qué se eligió el hierro? A mí me sorprendió porque bueno, la idea en un principio no era para el hierro, ¿no? ¿O sí? La idea de la película me refiero. La primerísima opción no era en la isla, era en Galicia, porque como los creadores son gallegos, la primera idea no era aquí, era en Finisterre, que bueno, el parecido es evidente y son como dos puntos muy alejados, ¿no? Y esa fue la primera opción, pero creo que ni siquiera se llegó a escribir nunca nada pensando en el lugar, sino se mentalizó, se ideó ese lugar, pero cuando ya se plantea el proyecto ya seriamente, se decide el hierro por, bueno, lo que han contado los creadores es que básicamente tenía un amigo aquí en las islas, les dijo que vinieran como para verlas y bueno, se enamoraron allí del lugar y decidieron que tenía que ser la isla del hierro. Claro. Hace un momento estábamos hablando con Ares García, que es filólogo, y estábamos hablando del español en Canarias y todo el tema, ¿no? Y surgió también el tema del hierro, ¿no? Que mucha gente dice que hablan de que del español el del hierro es el más perfecto, que no es así, que es una otra variedad, pero no tiene nada que ver. Pero, oye, a mí me dio de pensar la historia cuando iba a hablar contigo para preguntarte que bueno, que dentro de esa fórmula, dentro de esa forma que tiene el hierro, igual era como más amplia, o sea, cabía más porque no era como más, no españolizado, pero sí tiene otras maneras, ¿no? Las S es otra manera, las terminaciones de las frases, de las palabras, ¿no? Sí, bueno, primero que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, porque creo que no es la mejor forma de hablar el castellano ni el mejor acento, es solamente un acento muy muy bonito como el mío, como el tuyo, como cualquier otro canario, ¿no? O como cualquier otro del territorio español. Sí. Es un acento más que sí que se le ha dado como ese sobrenombre mal dado, pero que está ahí, ¿no? Y es evidente que el acento es muy bonito y quizás sí se parece más al castellano neutro de alguna forma, ¿no? Y bueno, nosotros en la serie cada uno ha utilizado su acento. Yo intenté acercarme lo máximo posible a la forma de hablar de allí, sobre todo porque esa temporada también pude estar más en contacto con actores y actrices de la isla, entonces pude empaparme un poco más de cómo hablan allí, ¿no? De su acento. Así que para mí sí que fue algo bonito de acercarme más, aunque mi acento es bastante parecido al que hablan allí. Entonces, bueno, para mí fue bastante fácil en ese aspecto, pero sí que me interesé en acercarme lo máximo posible a cómo tienen su acento ellos ahí. A pesar de que no era ningún tipo de requisito, porque tampoco se dice en ningún momento que los personajes sean nacidos allí y criados allí, y al final en las islas prácticamente nadie vive únicamente en la isla donde nació, ¿no? Es que bueno, somos muy nómadas en ese aspecto de ahora nos vamos a esta isla o visitamos todas las islas. Entonces, bueno. Bueno, ahora quizás sí, pero digo que ahora sí porque es más fácil esa comunicación, ¿no? Claro, pero quizás antes precisamente se habrá mantenido esa forma porque la comunicación no era tan fluida, ¿no? Y entonces pues la gente claro, estaba más, digamos que perduraba más esas fórmulas, ¿no? Sí, bueno, hubo gente a un tono de humor que hablaba de que la serie como que se escuchaba mucho el acento de las islas más de Gran Canaria, de Lanzarote, Fuerteventura, y claro, al final era a tono de comedia. Habrá alguien que se lo pueda tomar en serio, lo cual no tendría sentido, ¿no? Sí. Pero es que al final no, como te digo, no estamos diciendo tampoco que los actores, o sea, los personajes sean única y exclusivamente del hierro, ¿no? Son canarios, ya son con canarios. Eso ya es un triunfo para la cinematografía española, ya es un triunfo para nosotros. Claro. Mira, en lo que comentabas hace un momento de nuestra manera de hablar y tal, y yo sé que mucha gente, en fin, que han tenido que saltar y han tenido que hablar, dejar un poco nuestras formas, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ahora parece que se está abriendo el campo de todo eso, pero quizás
el tener un determinado, el hablar de una determinada manera, yo qué sé, a lo mejor se me ocurre a mí pensar que para determinado personaje, pues igual influye mucho que seas alto, que tengas barba, que tu físico sea de una manera, o que hables de esta forma, ¿no? Que todo eso influye, ¿no? Para un determinado personaje. Para mí es lo bonito una de las cosas más bonitas de la interpretación, ¿no? Que no te estás interpretando a ti, pero evidentemente tienes que usarte a ti como elemento principal para interpretar. Entonces es bonito cuando puedes cambiar tu aspecto físico, cuando puedes cambiar tu forma de ahí es el verdadero actor, ¿no? Ahí es el verdadero actor, yo creo que porque cuando se dice, oye, ningún mar en calma hizo buenos marineros, ¿no? Si siempre estuviese en calma no había problema. Ahora, cuando tienes que hacer determinados papeles, no tiene que ver uno con el otro, ahí es donde se nota realmente el actor, ¿no? Claro, porque si tú ves un personaje que a priori es totalmente diferente, pero ves que la interpretación del actor o la actriz es exactamente igual, entonces tampoco quiere decir que sea malo, simplemente que su forma de interpretar es la misma porque le funciona, pero no necesariamente significa que sea malo. Pero sí es verdad que opino que evidentemente para el público es mucho más disfrutable cuando ves que un actor o una actriz cambia el registro totalmente y no se parece en nada a lo anterior que interpretó. Creo que es mucho más disfrutable, ¿no? Claro, otra cosa es que nosotros como público seamos capaces de aceptarlo. Por ejemplo, hasta qué punto, porque estamos acostumbrados a un determinado, no sé, es como si hubiésemos a un determinado personaje o actor que hace determinadas papeles, y el día que hace el contrario no estamos adaptados a eso, ¿no? Tampoco a verlo. Sí, eso ha ocurrido con personas que se dedican a un único género, como por ejemplo pasó en su momento con Jim Carrey, que solo hacía comedia, y cuando hizo un drama lo hizo maravillosamente bien, una interpretación de lujo, pero nadie lo aceptó porque esperaban que hiciera el chiste en algún momento. Claro. Él lo hizo genial, pero el público no estaba preparado para ver eso, pero o no tenía la mente lo suficiente para verlo, ¿no? Tendríamos que ir como a la par, ¿no? Mientras que cambia uno, el público también tiene que irse adaptando a eso, pero el público está donde estamos, ¿no? Entonces, claro, no cuesta. Claro, porque al final es un pacto de la película con el espectador, ¿no? Yo te ofrezco esto y tú aceptas como mínimo entrar en el juego, luego ya veremos si te gusta o no, ¿no? Claro. Norberto, ¿y te llega a influir el personaje en la persona? Es decir, por ejemplo, tú hiciste Cabrera, ¿no? Y bueno, ahora serás Cabrera un tiempo y tal, pero hasta cierto punto el personaje, imagínate un personaje así, llega a afectar, te llega a cambiar con el paso del tiempo. Imagínate que estés desarrollando, te lo digo por muchas opiniones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, Ignatius Farray dice, yo... cuando él habla, dice, bueno, el personaje de Ignatius le ganó el espacio al personaje de Farray como persona, ¿no? Es decir, ¿dónde está la diferencia después entre el personaje y la persona? Te llega a envolver un poco, no sé, estoy enrollando, te llega a envolver un poco el personaje, quiero decirte. Sí, eso siempre pasa, pero claro, también depende de lo que hagas. Ignatius lleva haciendo ese personaje tantas décadas que ya incluso a él le costará diferenciar quién es el personaje y quién es él, ¿no? Puede llegar a suceder, pero sí que cuando acabas de rodar o una obra de teatro o lo que sea, siempre hay una parte que ya se ha quedado impregnada en ti. Lo que pasa es que también no puedes dejar que todo el personaje se apodere de ti, tienes que dejar que, una parte evidentemente se crea en ti, porque al final es una enseñanza que has tenido, pero lo ideal es no dejar que el personaje se apodere de ti, porque al final puedes entrar en un bucle de locura que ya no sales de ahí. Entonces, yo en mi caso siempre me llevo algo del personaje, siempre hay algo que se queda conmigo, porque al final también es el pacto que hago con el personaje, de que yo le doy algo a él y él me da algo a mí. Y algo queda siempre, pero bueno, yo por ejemplo tengo muchísimas cosas en común con Cabrera, pero no somos ni moderadamente iguales. Claro. Una cosa, Norberto, ayer cuando te llamaba para hablar un poco, para concertar la entrevista, yo me imaginaba que tú realmente, porque incluso te lo pregunté, que yo me imaginaba que tú pues siempre te había gustado el tema de
de la escena. Te imagino en el colegio, pues tomando partida, no sentado detrás, sino más bien delante, siendo bastante activista en esa historia. Y tú me comentaste que tú no eras así. Qué curioso, ¿no? Sí, era justo lo contrario, porque, bueno, siempre hay una parte que no la he perdido, porque siempre he sido bastante tímido, pero en el colegio yo tenía mucha timidez y yo no me atrevía a hacer nada de esto. Si había una obra de teatro, intentaba no estar, aunque no había muchas tampoco. Curioso. Pero sí, es verdad que en estos eventos navideños o de carnaval, que siempre como que había canciones y demás, yo me escondía al fondo, nunca me las sabía, hacía como playback, como que cantaba pero no cantaba, y lo más escondido posible. Y la única vez que me nació de mí mismo hacer un pequeño sketch, una pequeña obrita en medio de clase, fue ver los payasos de la tele, los modernos, verlos en la tele, y vi un sketch que tenían que me pareció súper divertido. Entonces, como en clase permitían hacer cosas así, pues decidí hacerlo, pero yo creo que de ahí pillé un trauma o algo, porque la obra que hicimos éramos 2 personas, y el otro chico no quiso hacer nada de lo que estaba escrito, y entonces lo empezó a inventar. Y yo me cabré y lo dejamos ahí, no la acabamos, la dejamos quitar, y entonces supongo que de ahí dije, pues yo no quiero hacer nada más de esto, y hasta que tuve ya la mayoría de edad, y un día surgió esto dentro de mí, y ya no pude pararlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. O sea, que te quedaron colgado en ese momento. Y tú, me imagino el tema, ¿no? Es decir, que aparte de que, o sea, que habías atravesado, digamos, toda la parte infantil, que no te atrevías, luego tuviste ese primer paso que te salió fatal, ¿no? Y después remontaste realmente, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Mira, Norberto, que se nos echa el tiempo encima y casi que llevamos media hora. Mira, una cosa. Coméntanos, esto de que tienes ahora, de ese futuro que tienes trabajando, el Johan Film 2021, ¿de qué va el tema? Pues mira, Johan es una película que rodamos hace ya más de un año, la rodamos en Italia, y una parte que quedó por rodar, que precisamente se pospuso para acabar la serie, y la hemos terminado entre Gran Canaria y Tenerife. Desde Italia venimos hasta aquí a terminarla, y se estrenará este año en principio. Ya están con los últimos retoques de montaje, y bueno, ya ayer pudimos estrenar el tráiler de la película, y bueno, pues ahora a ver cuál es la andadura del proyecto. Pero ha sido una maravilla, porque esto surge precisamente del corto que nombrabas antes, de Tragedia Griega, que en uno de los festivales donde fuimos seleccionados fue en Italia, y tenemos que rodar un cortometraje allí. Entonces, bueno, fuimos seleccionados 10 directores de todo el mundo, y cuando estábamos allí, pues yo conocía a todos evidentemente, pero con quien más conecté, principalmente por el idioma, porque era argentino, pues fue con Santiago Tamañone, y llegó un momento en el que me propuso que protagonizara su primer largometraje. Entonces, ni lo dudé. En un principio la historia era totalmente diferente, era otro guión. Había aceptado, y cuando se cambió me encantó igualmente el proyecto, porque bueno, va de un personaje que despierta en un lugar que no conoce, no recuerda nada sobre sí mismo, no recuerda ni siquiera cómo hablar, y es una evolución del personaje, un camino importante y muy interesante de cómo va conociéndose a sí mismo, aprendiendo otra vez a hablar y averiguando en dónde está, en qué mundo está. Y fue genial rodarlo, es un caramelo de personaje. Y bueno, de un cortometraje totalmente ajeno a esta historia, y a Italia y a Santiago, y acabamos uniéndonos, que ahora tenemos una grandísima amistad, y bueno, con este proyecto genial. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues estaremos pendientes de cómo el tema. De todas maneras, ese tráiler ya se puede ver, ¿no? Sí, ya está publicado ya. Ya. Lo tenemos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, con el nombre de Johan Film 2021, y por ahí lo pueden encontrar fácilmente. Exacto, Johan Film 2021. Bueno, Norberto, oye, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros en el Rompeolas. Se nos fue el tiempo volando, ¿sabes? La verdad que lo hemos pasado bien. Bueno, pues nada, estaremos en contacto. Otro día te llamo para seguir hablando un poquito del asunto de la trayectoria artística y de lo que sientes y lo transmites, que es muy bueno, ¿vale? Pues
Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Bueno, pues nos vamos de nuevo. Vamos a escuchar un poquito de música hoy, recordando esa época dorada, esa época de hace ya, ¿cuánto? ¿40 años? 40 años, pero 40 años, Dios mío, de la década de los 80, ¿no? De la década de los 80, ese Madrid, ¿no? Con todos aquellos grupos, Naya Pop, La Chica de Ayer, ¡puf! Yo creo que todo el mundo tuvo una chica de ayer, ¿ah que sí? Bueno, nos vamos en esta ocasión con Tan Tan Go.
Muy bien, pues seguimos adelante en el programa y bueno, ahora vamos a hablar de un tema súper interesante, una escuela diferente, porque cuando estamos hablando de centros educativos, de SEIP, de institutos, de mil historias, pues habitualmente siempre nos denominamos esos términos así. Ahora tenemos una escuela diferente, es una escuela que se denomina Escuela Libre Democrática en la Naturaleza. Y para que nos cuente cómo es esta escuela, para que nos cuente cómo es la escuela y todo lo relacionado con ella, tenemos a su director pedagógico. Él es Gabriel Groy y ya está ahí al otro lado. Gabriel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues una escuela que en principio la propia denominación es totalmente diferente a otra escuela, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la denominación se refiere al enfoque pedagógico, que nos parece fundamental, y aquí las palabras libre pues representan la libertad individual de elegir, digamos, de la propia, digamos, actividad, que nos parece un derecho fundamental, y pues también lo democrático dentro de un marco, digamos, estoy un poco nervioso. Tranquilo. Comunitario, ¿no? Que vivimos en comunidad, y entonces es esa combinación entre la libertad personal y la vida en comunidad. Esta escuela, Gabriel, tiene unos fundamentos de la escuela Montessori. Bueno, tiene paralelas, como muchos otros enfoques también, pero tenemos que diferenciar aquí, hablando de Montessori, que María Montessori, en su filosofía originaria, que yo sepa, ella proponía otras cosas que hoy en día ya se han visto bastante condicionadas o transformadas en la práctica de muchas escuelas Montessori. Entonces eso es un tema un poco complejo, pero yo diría que en el enfoque originario de María Montessori, donde ella también se basa mucho en los procesos de autoorganización de las niñas y niños, pues ahí compartimos muchísimo, sí. Ya. Pero digamos que después, a lo largo de la trayectoria, se ha alejado un poco la línea definitoria que tenía María Montessori, con lo que realmente hay en la actualidad, o eso sigue manteniendo. Bueno, yo tengo entendido que sí. A mí me lo compartieron varias profesoras que eran profesoras o son profesoras Montessori, que describen eso, ¿no? Que lo que se ve hoy en día en la corriente Montessori, en muchas escuelas Montessori, es que se usa el material Montessori, los típicos bloquecitos y reglitas y esas cosas para, por ejemplo, las matemáticas, pero usando esos materiales para un trabajo curricular dirigido, ¿no? Y como dije antes, la idea de María Montessori en su origen pues iba muy enfocada al aprendizaje autodirigido del niño, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que se ha aguado mucho el concepto originario, y eso me lo compartieron profesoras que han viajado por todo el mundo, y por ejemplo una directora de un centro Montessori que ella misma llegó a tal punto de cuestionarse o plantearse quitarse el nombre Montessori de su propio centro, porque ya no se identificaba con ese movimiento en lo que se ha convertido, cuando ella dice que ella lee por las noches María Montessori como la Biblia, ¿no? Entonces, una experta y que tiene su propio centro que llega a esa reflexión, pues imagínate. Pero claro. Bueno, yo no soy experto de Montessori y nosotros por eso elegimos un término como el libre democrático, que habla de conceptos en sí mismo, en vez de usar personas como referentes, ¿no? Porque para nosotros los conceptos están por encima de los conceptos. Entonces quizás compartimos aspectos, pero nosotros por eso elegimos las palabras de los conceptos y no los nombres de personas. Ya, Gabriel, está claro, porque evidentemente hay dos caminos bien claros. Uno es el dirigido y el otro es autodirigido, dices tú, ¿no? Entonces, el de Montessori, que parece que comenzó con esa idea autodirigida y al final ha terminado siendo dirigida. El de ustedes es totalmente autodirigida, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es un poco relativo, por eso es libre democrático. Queremos darle mucho espacio a esos procesos autodirigidos,
pero como dije ya antes, dentro de un marco comunitario, dentro de unas necesidades que tiene todo un grupo. Entonces, totalmente y absolutamente libertad tampoco es, ¿no? Es el famoso planteo que mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿no? O no tengo por ejemplo, no tengo la libertad de hacerte daño. Entonces, esa es la combinación que buscamos, ¿no? Pero hablando del desarrollo personal, sí, nosotros, y esto viene confirmado desde la ciencia, sobre todo desde la neurobiología, que los procesos de aprendizaje pues se basan en esos procesos de autoorganización y la motivación intrínseca. Ese es el concepto más central que hay que tener en cuenta, que trae este cambio de paradigma realmente, ¿no? Como dices, es un cambio de perspectiva bastante 180 grados, ¿no? Porque desde el trabajo convencional al que estamos acostumbrados, donde el adulto dirige, instruye, motiva, programa, premia, castiga, pues ahí lo que vemos es más bien un adiestramiento, ¿no? Y bueno, los resultados, podríamos hablar un poco, y yo me conecté un poco antes y escuché la entrevista con el actor Noberto, ¿no? Y cómo cuenta él su experiencia como actor, ¿no? Sí. Lo que él quizás, a lo que fue sometido, y su experiencia como futuro actor en el colegio, en el supuesto entorno educativo, y cómo quizás incluso le obstaculizó o no le fue posible, digamos, desenvolver ese potencial que llevó dentro, que acaba buscándose su camino, ¿no? Pero esto es, digamos, ese cambio de enfoque, ese cambio de paradigma central que hay que entender, ¿no? Y esto, repito, insisto, que viene desde la neurobiología, sobre todo, ¿no? Ahora confirmado ya en los últimos 10-15 años, y es el nuevo estándar científico, pero que bueno, poco a poco va llegando también al sistema convencional, como vemos ahora que se está hablando estas últimas semanas del nuevo currículum, ¿no? Que se está preparando, que ya se ve reflejado ese cambio de los estándares científicos, que ya está llegando poco a poco, ¿no? Pero nosotros estamos intentando ponerlo en práctica de manera bastante consecuente, digamos, ¿no? Hay algunos países, algunos lugares donde se esté llevando a cabo esa experiencia desde hace tiempo. Sí, el ejemplo más antiguo es de Inglaterra. Hay una escuela que se llama Summerhill, que lleva ahora, que celebra los 100 años. Esa es la más antigua. Hubo anterior ya, pero no sobrevivieron. Por ejemplo, el autor Leo Tolstoy tenía escuelas también que iban en esa dirección, con este enfoque, pero no sobrevivieron el estalinismo, digamos, ¿no? Entonces, es un concepto realmente ya que tiene su tradición. También aquí, antes de que arrasase el fascismo en España, hubo iniciativas como, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Ahora con los nervios, la Institución de Libre Enseñanza, que fue en los años 20, si no me acuerdo bien, mal, perdona. Y entonces estos son conceptos que ya tienen su tradición, su trayectoria, y bueno, que el fascismo en su conjunto, o el comunismo también, pues tuvieron ahí un efecto muy devastador, y que ahora estamos reconectando, y no solo desde una perspectiva personal, sino, como digo, desde la investigación científica. Esto es muy importante. Y se está llevando a cabo, pues, en el ámbito global, es muy variado. Por ejemplo, en Israel hay muchas escuelas democráticas. En Alemania, que es donde yo también tengo mi formación y mi experiencia, y por eso también me cuesta un poco el lenguaje, es un poco más complejo, porque según cada estado, algunos te dan un poco más de margen, otros no tanto, pero hay unas cuantas escuelas que llevan ya una trayectoria de décadas también, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tienes una libertad mucho más grande en lo que es el enfoque pedagógico, y hay escuelas así. Entonces, es algo muy complejo, pero sí hay experiencia en muchos lugares del mundo. Hay evidencia científica también, hay científicos, profesores de psicología que acompañaron este tipo de escuelas durante décadas, y los alumnos, y que salió de ellos, ¿no? Entonces, sí que hay experiencia, y hay muchas propuestas diferentes, que cada escuela democrática es diferente, y sí, y bueno, ahí vamos. Vale, mira, y una cosa, esta escuela, por ejemplo, esta enseñanza está arreglada, quiero decirte, los niños acuden a tu escuela en un horario normal en el que otro niño iría a la escuela convencional, es en otro horario,
al final tienen títulos, no tienen títulos, porque la gente dirá, bueno, sí, la teoría es muy bonita, pero a la hora, al final, ¿cómo funciona esto? Vale, es una participación regular, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una actividad de lunes a viernes por las mañanas, incluso también hasta las tardes, si quieren extender el horario. Así que hay esa participación regular que para nosotros es importante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la dinámica social y esos vínculos que se crean. Entonces tenemos esa regularidad y a largo plazo la perspectiva es con el tema de las titulaciones. Nosotros estamos inscritos con los niños de edad de escolarización obligatoria, están inscritas en el sistema británico, ¿vale? Porque este tipo de conceptos aquí en España todavía no tienen cabida legalmente. Estamos trabajando por ello también a nivel europeo para que recibamos más y más este reconocimiento. Entonces el concepto combina, bueno, tiene ese marco legal a través del sistema británico, pero lo que son las titulaciones, aquí las niñas y niños cuando llegan a la edad juvenil, ellos como protagonistas de su propia trayectoria académica también pueden ir buscando y seleccionando qué titulación necesitan para qué carrera. Entonces se les apoya y se les da, digamos, ese soporte, y si por ejemplo necesitan acceder a la universidad o a un FP o lo que sea, pues se ve la manera, qué vía, qué canal hace falta para, digamos, reconectar con el sistema oficial y se preparan. Y nosotros, porque somos todavía un proyecto joven ahora en nuestro 5º año, pues no hemos todavía llegado a esos niveles, pero otros centros de otros países que ya llevan décadas, es lo que se ve, que estas niñas y niños cuando se convierten en jóvenes y empiezan a determinar quién soy, qué quiero ser carpintero, quiero ser fotógrafo, quiero ser químico, qué necesito para llegar a eso, pues me preparo dentro de 1 o 2 años para el examen correspondiente y lo hacen normalmente con muy buenos resultados, pero porque ellos quieren, porque son responsables y lo hacen desde la propia iniciativa. Se les da el apoyo porque necesitan prepararse para el examen de matemáticas, pues se les brinda ese apoyo, pero es una diferencia de hacerlo porque yo quiero bajo la propia iniciativa y responsabilidad en 1 o 2 años preparándome a estar, digamos, muchas veces frustrado durante más de 10, ¿no? Entonces es una diferencia muy muy grande. Y si me permites añadir que es también sintomático que muchas veces, y lo confirma muchísima gente mayor ya, que cuando llegamos a bachillerato mucha gente no tiene ni idea qué hacer de su vida porque desconocen sus propios intereses y sobre todo sus propios talentos, ¿no? Y es lo que vemos, que eligen los estudios pues un poco casi, no, bastante desorientados, y lo que se ve con este tipo de niñas y niños es que se conocen muy bien y saben muy bien lo que quieren y cómo llegar a ellos, porque están acostumbrados a esa autonomía, ¿no? Y eso es una diferencia fundamental. Yo creo que una cosa súper importante es que lo que tú me estás comentando ahora, es decir, que con el método tuyo o de ustedes, ellos saben decidir. Es que el problema es a la hora de decidir, porque normalmente no saben decidir o no tienen las ideas claras. Entonces, en un gran porcentaje de casos, ¿no? Entonces, en tu alumnado, ¿tú crees que esa capacidad sí la tienen? Sí, la tienen y se trata de cultivarla más y más. Y por eso ya con los más jóvenes, incluso de 1 año y medio a 3 y medio, que tenemos un poco un grupo que se podría llamar guardería, ya empezamos a familiarizarlos con lo que es la participación democrática desde la propia iniciativa, y entonces ellos se van familiarizando con esto y es lo más natural. Y ves a niños en las asambleas diarias que hacemos de 2, 3, 4 añitos levantando la mano, expresando su voluntad. Y eso para nosotros es fundamental, y con eso se familiarizan, se cultiva esa responsabilidad a través de la participación democrática. Y eso en el sentido comunitario, pero también sobre su propia biografía, ¿no? Sobre su propia actividad. ¿Qué quiero hacer? Es mi responsabilidad, y entonces desarrollan con toda naturalidad esa autonomía a nivel individual, pero también en el conjunto del grupo, ¿no? Y eso se ve, que claro, eso se cultiva y va creciendo poco a poco, pero definitivamente sí, y además no se dejan mandar, y eso es lo para nosotros, pensando en el objetivo general, que nosotros lo que buscamos, que sea gente que sabe pensar por sí misma y que sea eso, responsable, autónoma, pues
vemos que esto da frutos y nosotros lo vemos ya y lo confirman también otras escuelas, como te dije, que ya tienen una trayectoria de décadas y ya lo puedes comprobar con gente que ahora ya pues tienen sus 40, 50 años y salieron adelante, ¿no? Y ellos, hay entrevistas en las redes que se pueden ver, ¿no? Con gente que da entrevistas ahora con 40 años o más, que cuentan un poco su experiencia, haber sido alumnos de escuelas libres democráticas. Claro, yo me imagino que ya desde pequeñitos ya ellos empiezan a... Es decir, mientras que el otro sistema, pues quizás no se demuestren o no se muestren de esa manera. De cualquier manera, ustedes van como por una especie de vía auxiliar alternativa, pero que al final tienes que entrar en la autopista del sistema, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que hacer, porque suponte tú que quieres hacer determinada cosa, pero el sistema te dice, oye, usted tiene que tener la ESO o lo que sea, ¿no? Al final es lo que dices tú, que tiene que se prepararían las pruebas para tener esa ESO, digamos, ¿no? Pero se me corta un poco, no sé si soy yo. Ah, ¿me oyes? A ver, ¿sí? No, está saliendo perfecto, ¿Me oyes ahora, Gabriel? Sí, mejor, vale, perdón, vale. se cortó un poco. ¿Las dudas que surgen, dices? No, digo, por ejemplo, que al final ustedes van por esa especie de auxiliar alternativa a la autopista, ¿no? Pero que al final, para cualquier cosa tienes que ir a la vía del sistema, ¿no? Y el sistema te dice, oiga, usted quiere estudiar hacer tal cosa, usted tiene que tener la ESO. Pues tendrás que tener la ESO. La pregunta mía es, entonces ustedes preparan para una prueba para que ellos tengan la ESO. Sí. Si ellos así lo eligen y toman esa iniciativa, sí, los apoyamos y les ayudamos y les, damos los recursos necesarios. Sí. Pero también decirte que no para todo hay que pasar por esa autopista y son cada vez más universidades y también empresas grandes que se dieron cuenta que ese tipo de titulaciones, el valor es muy relativo y son cada vez más abiertas o hay cada vez más universidades internacionales que buscan otro tipo de acceso, ¿no? Que hacen quizás pruebas especializadas. Entonces eso es un poco relativo, pero sí, y para nosotros es una diferencia hablar de una formación profesional específica, donde yo digo, vale, si yo quiero ser médico, pues evidentemente necesito unos conocimientos muy concretos, y si quiero ejercer esa profesión, pues los tendré que aprender. Ahí yo no digo nada, pero el tema es que nosotros, como tú dices, sometemos a los niños desde pequeñitos a un funcionamiento, digamos, unificado que apaga sistemáticamente las cualidades más valiosas del ser humano, y eso es lo que criticamos, ¿no? Que esa creatividad, esa iniciativa, esa cooperación, esa solidaridad, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Que realmente es lo que nos hace humanos, y son expertos, investigadores, profesores universitarios que lo critican porque justo sistemáticamente se apaga. Entonces esto hay que diferenciarlo un poco. Nosotros hablamos más bien de esa educación generalizada y no necesariamente después de una más específica profesional, que claro que es necesaria, pero porque, y es donde mucha gente dice, ahí es donde yo empecé a aprender, ahí es donde empecé a disfrutar, porque por fin pude hacer lo que me interesaba a mí, desde esa motivación intrínseca. Ahí es cuando conecté con lo que quería hacer y ahí disfruté del estudio. Entonces eso hay que diferenciarlo un poco, pero yo creo que eso, puede haber pruebas de acceso. Si tú quieres ser químico y necesitas demostrar que tienes unas bases de matemáticas o de física o de misma química, pues tendrás que prepararte para tener ese acceso, pero lo haces porque quieres. Y eso, pues yo creo que tenemos que ser muy críticos y cuestionar. Me parece genial, ¿no?, que seamos muy escépticos con todo tipo de propuestas, pero lo que vemos es que no hay mucho escepticismo con la práctica que se está llevando a cabo día a día con millones de niños, donde vemos que se está haciendo muchísimo daño, como acabo de escribir un poco, no sé. Ya. Mira, una cosa, ¿por qué en la naturaleza? Bueno, si nos damos cuenta, los enfoques pedagógicos muchas veces parten de la realidad que metemos a las niñas y niños en las aulas, ¿no? Que son habitaciones vacías y desde ahí tenemos que rellenarlas con materiales y con una programación.
y hay también el protagonismo central del maestro, ¿no? Porque si los metemos en una habitación, pues habrá que hacer algo, porque si no, ¿qué hacemos, no? Y los tenemos ahí encerraditos, y nosotros pensamos que no solo la naturaleza, sino también el mundo cultural, que es importante salir de los centros, salir del aula y salir al mundo, tanto cultural como natural. La naturaleza, pues, dice, ¿no?, que es el libro más grande que se puede estudiar, que se puede leer, ¿no? Hay muchísimos fenómenos maravillosos, todos los días nos encontramos con cosas, descubrimos cosas, aquí en las islas, el volcanismo, los animales, bueno, muchísimo, ¿no? Los mismos ritmos, por ejemplo, de la naturaleza, si son las mareas que traen y se llevan la arena, las nubes, no, el viento, son tantas cosas, los estímulos que nos ofrece la naturaleza, pero también el cultural, porque nosotros al salir a la naturaleza, inevitablemente también nos cruzamos con el mundo cultural, ¿no? Que si es una producción fotográfica, que si son los trabajadores de medio ambiente, que si no son nosotros que estamos en la zona de La Pelada, vienen, por ejemplo, grupos estudiantiles de Londres y de Madrid a hacer excursiones, estudiantes de geología, y nosotros con los chicos nos pegamos y escuchamos al profesor cómo da clases de geología en el mismo cono volcánico. Entonces, la idea de esto es básicamente salir del centro y salir al mundo, que ahí está el estímulo, ahí está el aprendizaje. Y, por ejemplo, toda la cuestión curricular, ¿qué te digo yo? De lo típico en una escuela, en un SEI, por ejemplo, ¿no? Que si matemáticas, sí, que si tal, ¿cómo lo aplican el lenguaje, no sé qué? Todo eso, ¿cómo lo trabajan? O explícanos, ¿cómo es un día normal en tu escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es? Porque habrá una programación, vale, supongo, ¿no? Sí. O no hay, o ellos, o son los propios chicos los que eligen los temas. Hay una estructura básica muy reducida. Hay un círculo, una asamblea por la mañana y para el cierre, al mediodía. Y ahí nos organizamos y planificamos lo que queremos hacer. Pero muchas veces en estas edades, que todavía tenemos un grupo de ahora los mayores tienen 10 años, mucho es juego libre. Y esto tiene un valor muy grande y es incluso una necesidad. Y ahí aprenden muchísimo. Pero también si piden hacer algún proyecto, como cocinar algo o un día de música, ahora las chicas, por ejemplo, están pidiendo matemáticas, efectivamente, lo piden ellas, que les demos ahí tareas y incluso exámenes, ¿no? Entonces están ahí jugando a las matemáticas, digamos, ¿no? Y eso se da solo. Si nosotros les ofrecemos un marco culturalmente rico, ellas se nutren y se sirven de eso, ¿no? Entonces es mucho juego libre, que es importantísimo para esas competencias sociales y emocionales, que es donde está nuestra prioridad, porque pensamos que todo el contenido, el conocimiento, si tenemos personas que están despiertas, curiosas y activas, que tienen esa dinámica creativa, pues que ese conocimiento lo van buscando ellas solas, y es lo que vemos también, ¿no? Y sobre todo lo que buscamos nosotros, que es nuestra prioridad, es lo que en la economía se llama los soft skills, que es lo que dicen ya ahora, pero sobre todo para el mundo laboral del futuro, las cualidades que cuentan realmente son esas capacidades básicas personales, como la responsabilidad, la iniciativa, pero también las sociales, como la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación, el respeto, etcétera, ¿no? Entonces eso ya se sabe hoy en día, esos soft skills, esas cualidades claves para el mundo laboral, que es donde nosotros ponemos la prioridad, porque vemos que el conocimiento puro, eso viene solo si tenemos personas que son, pues eso, atentas, despiertas, curiosas y intelectualmente activas, ¿no? Porque nosotros les ofrecemos un marco culturalmente rico también, solo que no les obligamos a estudiar, porque vemos que ellos tienen esa propia dinámica, ¿no? Esa capacidad de autoorganización y aprendizaje autodirigido, solo que quizás no sucede al currículum al que estamos tan acostumbrados, y el trabajo curricular que hacemos nosotros es retroactivo. Nosotros documentamos la actividad de las niñas y niños para evidenciar que cumplen esos requisitos también, y lo hacemos con el currículum Montessori británico, que es nuestro currículum de referencia, que tiene la gran ventaja que envuelve toda la etapa hasta los 12 años. Nosotros ahora todavía solo tenemos niñas y niños de la etapa primaria, perdón. Entonces ese currículum tiene la ventaja que envuelve toda la etapa sin separar por curso, ¿no? Que no te ves como apurado en cuarto hasta aquí, en quinto hasta allá, y así, ¿no? Cada año te ves con esa presión. Entonces ese currículum
británico Montessori tiene un poco más una amplitud y te ofrece esa flexibilidad, que por cierto es lo que están hablando ahora con el nuevo currículum español también, que no sea tan estructurado de año a año, sino que sea más bien un conjunto que al final se espera alcanzar ciertas competencias centrales, ¿no? Que es lo que dije antes, que ya está llegando ese nuevo enfoque, está llegando al sistema convencional también, gracias a Dios, poco a poco. Claro. Pero entonces es un poco eso. No sé si respondí tu pregunta con perfectamente. Esto. Mira, una cosa porque se nos ha ido yendo el tiempo encima. Mira, una cosa, sin embargo, todos tus alumnos luego también se relacionarán con alumnos y con compañeros que están digamos, en los colegios normalizados, más ordinarios y demás. Sin embargo, fíjate, comentabas tú, ahora nos están pidiendo también tareas y exámenes. Es decir, que de alguna manera quizá los otros compañeros están en ese sistema, ¿no?, de exámenes, de tareas, de no sé qué, y los de ustedes pues no, y entonces quizá los de ustedes les demandan a ustedes lo mismo, ¿o no? Bueno, en parte sí, en parte quizás eso, lo observan y lo quieren, digamos, imitar, pero y lo comparan también. Fíjate, el otro día me comentó una madre que su hija, cuando le preguntan, no, otra gente de alrededor o otros chicos le preguntan a qué escuela vas tú y le preguntan cómo es, pues la niña dice, voy a un colegio donde no se castiga. Y es una niña que antes de septiembre iba a un colegio público. Imagínate la reflexión que hace una niña de 5 años. En mi colegio nuevo ahora no me castigan, antes sí. Imagínate la reflexión. Me parece tremendo ese calificativo, no sé. Hombre, y tendría ella una experiencia personal muy, no sé, porque, ¿sabes? Que ella piensa que ella tuvo esa experiencia en el colegio ordinario, digamos, y tiene el concepto de que allí le castigaban. Sí, otra niña que le decían, mira, estos no son casos aislados, otra niña que contaba al otro niño, mira, imagínate que también antes estuvo en el colegio convencional estatal, esto no en Canarias aquí, sino en la península, que se mudaron hace no tanto, y le contaba a un compañero, yo estaba ahí con mi orejita pegado, que le contaba, imagínate, a mí me obligaban a comerme lo que había escupido en el plato, lo que había repetido, porque no lo quería comer, y me obligaban a volver a metérmelo en la boca. Y esto a mí me llegan, claro, no se puede generalizar, por supuesto que no, pero son quizás, bueno, a nosotros nos llegan muchas de estas historias y estos son, claro, quizás ejemplos un poco extremos, ¿no? Muy impactantes, pero aunque no llega a esos extremos, es un someter continuo desde el punto de vista de eso, de los horarios, que cuándo puedes ir al baño, que cuándo puedes comer, no estás completamente dirigido todo el tiempo, no puedes hablar libremente, son muchísimos factores que no nos damos cuenta porque lo tenemos asumido como lo más normal del mundo, donde se somete a la persona continuamente a una dirección, y yo creo que eso tiene un efecto psicológico a largo plazo pues muy crítico, ¿no? Somos dependientes continuamente de una aprobación externa, y esto lo vemos después cómo se refleja, por ejemplo, ahora en las redes tan modernas, ¿no? Las redes sociales, que si no me aprueban externamente con un like, pues no me siento satisfecho, o en la religión, ¿no? Que si no hay una autoridad moral, yo mismo no tengo, digamos, el valor de decidir por mí mismo, y muchos ejemplos más. O también que se le transmite al niño continuamente que se espera más de él, ¿no? Como eres insuficiente, porque tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que llegar a más. Como eres ahora mismo, eres insuficiente, y esa insuficiencia pues se nos graba muy profundamente en nuestro ser, ¿no? Ya. Yo me imagino que ustedes lo que no hacen es que ahora, mientras estaba diciendo el tema de la forma, recuerdo algún cómic o alguna anécdota en la que se veía, era un cómic, se veía al profesor de lengua española entrando en clase, y entonces entraba y lo primero que decía era cállense. Decía cállense, lo primero que hacía en la clase de lengua. Bueno, mira, una cosa, Gabriel, para finalizar ya, ¿dónde está exactamente tu escuela, la Escuela Libre Democrática en la Naturaleza? Estamos en el Médano, por eso se llama Playa Escuela El Médano, estamos en la zona del Médano.
Está en la zona del Médano, para quien nos esté escuchando en otras partes de Canarias, en el sur de Tenerife, en el municipio de Granadilla de Abona. Bueno, pues nada, Gabriel, gracias por haber estado con nosotros. Otro día seguimos hablando, te llamo y me sigues contando esas experiencias tan interesantes, a ver cómo va la cosa. Encantado. Muchísimas gracias por darle visibilidad a estos temas tan importantes. Gracias a ti. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, chao. Bueno, pues volvemos después de, como antes decía Henares, que se estaba cosiendo un montón de cosas de cambios, ¿verdad? Pues mira todo lo que se está cosiendo y los cambios que yo creo que se está afectando a todo, a la educación, a todo. Y en ese proceso estamos y estamos todos, ¿no? Viviéndolo y subido en el barco, que es lo importante. Bueno, Nacho Coba dirá, ¿qué pasa? ¿No me vas a poner la música? Claro que sí. Ahí va, de nuevo otro nuevo tema de Go.
escuchando El Rompeolas. Bueno, pues seguimos adelante, vamos allá con el último tema del programa de hoy. Vamos a hablar del guarapo. Para el guarapo, bueno, básicamente yo creo que centrado totalmente en La Gomera, ¿verdad? ¿Quién no vio la película de Guarapo? Bueno, mucha gente quizá no la ha visto de las nuevas generaciones, pero yo creo que es una película que marcó a mucha gente, ¿no? Y comenzamos a conocer el mundillo del guarapo, mucha gente cuando aparecía esa peli precisamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar con un guarapero. Él se llama Lionel Bello y para eso nos vamos a ir hasta Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. Vamos a comenzar con él para que nos cuente cómo hace el tema del guarapo. Lionel, buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en la brega, como dice el canario. Eso es bueno, para adelante. Para adelante. Oye, ayer nuestro amigo Nacho Coban me mandaba una foto tuya encima de una palmera. Yo me quedé alucinado, ¿sabes? Digo, sí, señor, así es como hay que subirse arriba a la copa para extraer la savia y cocinarla para que salga la miel de palma. Escucha, vamos a empezar. Cuéntanos, por ejemplo, porque claro, nos están escuchando en otros lugares que no solamente es en La Gomera. Vamos a hablar un poquito de Valle Gran Rey. Ese entorno agrícola y en el que tú te criaste, ¿no? Sí, señor, así mismo es. ¿Y cómo recuerdas tú esos momentos? ¿Qué sembraban? ¿Cómo era la actividad ahí en Valle Gran Rey? Lo que son alimentos para comer. Sí. Vale, pues el millo, mucho millo, batatas y cositas de papas y para llevar para la casa, para comer. Claro. Y la verdad que muy bien, mucha agricultura, que hay mucha agricultura. Lo que hay un problema con el agua, que hay que pagar el agua también. Claro, es un problema, ¿no? Claro. Bueno, un problema sí, ahí. Un problema y la sequía que ha habido también, que no llueve como antes, ¿sabes? Usted lo sabe. Claro. No, ya no. Claro. Ocurre ahí y ocurre en cualquier otro lugar. Imagínate tú en otra zona, siempre con el tema ese. ¿Y cuántas palmeras puede haber en Valle Gran Rey? Por poner un ejemplo. ¿Cuánto puede haber por ahí de palmeras? Pues si le soy sincero, incalculable. Incalculable. Muchas palmeras que hay, incalculable, muchas palmeras. Y eso que, aparte de la sequía, como lo acabo de comentar, han muerto muchas. Y aparte tenemos ahora está la plaga del picudo rojo por aquí y nos está acabando con una gran importante parte del palmeral. Oye, el picudo rojo, ese ya lleva un montón de años cuando apareció por aquí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo como me dedico a la poda también, tengo una empresa de la poda, de palmera, tengo palmera que puede darle un tratamiento, una pintura impermeable para que no le entre el picudo a la palmera, ¿me entiendes? Para que no pueda hacerle daño. ¿Y cuánto tiempo hace que se metió ese picudo rojo? Aproximadamente hace unos 4 años, 4 o 5 años. 4 o 5 años. ¿Y venía eso de cómo se introdujo ahí en las palmeras? Pues la verdad es que no han dado con, no han dado con el fallo porque vino aquí. Será por yo pienso que es por el clima que tenemos también. Sí. Porque claro. si a lo mejor en un sitio donde no hace mucho frío, por ejemplo en la zona alta, en las hayas, en zona de monte, no tenemos ese problema. En la zona baja, pegada al mar, sí. Ah, qué curioso. No sabía yo eso. O sea, que se da más en la zona costera, digamos, ¿no? De costa, sí, en la zona costa. Ya. Bueno, Lionel, yo me imagino que tú perteneces a la época de Messi, por eso viene lo de Lionel, ¿o no? No sé. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo haces con lo de, por ejemplo, un día tú dices que, luego nos comentas un poco lo de la empresa de poda que tienes, pero ¿cómo te llevas tú? ¿Cómo haces para lo del guarapo? ¿Cómo extraes eso? ¿Lo haces en una determinada época del año? ¿Cómo es? Cuéntanos. Yo estoy a nivel 0, no sé nada. Cuéntanos. Vale, lo principal, Javier, es encontrar la palmera adecuada, que tenga una gran cantidad de pencas, ¿vale? Para tú poder trabajar y que no corra riesgo de que la palmera pierda salud, ¿me entiendes? Eso es lo principal. Luego, el segundo paso es buscar a propietario para alquilar la palmera, ¿vale?
ya cuando estamos en ese movimiento tenemos que ir a medio ambiente para solicitar un permiso de extracción del guarapo, ¿vale? Aproximadamente te van a firmar un permiso, una licencia de permiso que van a ser unos 5 o 6 meses. Suele ser de febrero a julio, más o menos, sobre esa fecha, ¿vale? En Valle Gran Rey, por el clima que tenemos aquí. Vale. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que nos llegue, a solicitar el permiso. Cuando ya nos llegue la carta a casa, pues ir a la palmera, empezar a trabajar en ella, tumbar lo que es la corona de la copa, lo que es el centro, palmito, ¿vale? Que yo creo que te suena palmito, que es lo que suelen llevar en las procesiones, la gente mayor y demás, el domingo de Ramos. Sí, ¿vale? sí. Pues ese palmito hay que tumbarlo al suelo. Luego hacer una salida, como una especie de camino para poder colocar el cubo y demás. Cuando hacemos ese trabajo, que es tumbar el palmito, tenemos que dejar de un margen de 10 a 15 días por más o menos que el cogollo marchito, que se ponga un poco duro para a la hora de trabajar no sea más fácil para nosotros, para que la palmera tenga salud, ¿me entiendes? Dejamos un plazo de 10-15 días para rebajar la palmera, poner su cuerda, poner su cubo y con mucha paciencia todos los días ir quitando una capa, que es como pelar una papa, ¿vale? Una papa de toda la vida. Sí. Pues tienes que ir quitándole una capita todos los días con una herramienta que se llama formón de curar la palmera. Con eso se va haciendo todos los días una especie de corte y ya limpiar bien lo que es nosotros lo llamamos tosa, ¿vale? Que es donde sale, es la corona de la palmera donde sale el guarapo. Sí. Todo eso hay que limpiarlo bien para que el guarapo filtre y llegue al cubo, gota a gota toda la noche. Y a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana ya hay que estar bajando el guarapo. Mi madre. En este caso, recolectando, le estoy comentando por encima. Sí. ¿vale? Sí. Recolectando todo el guarapo en toda la palmera por palmera, lavando bien el cubo, todo eso para ir al caldero, echarlo en el depósito que tenemos grande, filtrarlo bien y durante más o menos le hago un cálculo, 200 litros de guarapo, que es lo que estoy recogiendo todos los días, 200, 250, vienen siendo unas 7, 8 horas de fuego, ¿vale? Así hasta elaborar la miel de palma. Cuando está la miel de palma, pues... Porque le vas dando fuego ahí y está ese tiempo al fuego, ¿no? A fuego, sí. Cuando tengo tiempo que me organizo y a lo mejor tengo fin de semana libre, bueno, pues cojo y lo hago a leña, artesanal, a leña de Vale. Y de 200 litros de guarapo, por ejemplo, ¿cuánto te sale después de miel? Depende, ahí llegamos a un dato muy importante porque la palmera de Barranco, ¿qué es lo que sucede? Tiene más salud, perfecto, pero da mucha agua, ¿vale? Y lo que tú tienes que quemar para sacar la miel de palma es el vapor, el agua, ¿vale? Aproximadamente de unos 10 litros de guarapo de Barranco, de palmera de Barranco, viene sacando 1 litro de miel. Incluso si la palmera la tienes en ladera, alejada de Barranco, tiene menos salud, pero con unos 7 litros de guarapo tenemos uno de miel, para que vea la diferencia. Ya. ¿Vale? Mira, una cosa, ¿y cuántas? Entonces, vamos a ver, ¿y para subirte arriba de la palmera? ¿Cómo lo haces? Para subirme arriba de la palmera, ahí es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando escaleras, ¿vale? Cuando tenemos, a lo mejor, le comento, tenemos un dinero ahorrado, pues lo invertimos en escaleras, que es un poco más seguro de la forma que se hace habitualmente. Habitualmente se hace clavando unas estacas, que sería de acero, de hierro, de galvanizado, de tubo, a una profundidad que no le haga daño a la palmera. Así como se sube. Se está subiendo habitualmente. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Eliminando esa forma y poniendo escaleras. ¿Una escalera convencional, una escalera normal o cómo? No, escalera que abre aproximadamente unos 13-14 metros. Eso se puede usar para pintar y en las casas y eso, la escalera de aluminio. Sí. Y otra cosa, yo estoy mirando con una empresa de Tenerife una forma de un sistema de seguridad para ponerle a la palmera junto conmigo cuando yo suba todos los días. Pues en este caso, si yo me caigo de la palmera, pues me quedo sujeto a una cuerda.
Claro. que habitualmente no se tiene, y por eso ha pasado mucha... Oye, Lion, es que yo... Mira, yo reivindico aquí en el programa el tema del escuchar, ¿no? Y de imaginar. Yo te estoy imaginando todo lo que me estás comentando, ¿no? ¿Sabes? Te estoy imaginando, Sí, estoy imaginando la escalera, pero también te estoy imaginando cómo se ha subido, es decir, cómo ha subido, cómo se ha subido siempre. Y tú dices, un sistema de seguridad. ¿Y ustedes tenían algún sistema de seguridad o si te caías, te caías? Si te caías, pues intentar sujetarte rápido, porque nosotros nuevamente no nos ha sucedido. Si nos hemos llevado susto, por ejemplo, estar arriba haciendo la cura de la palmera y llegar de repente un viento y tener que soltar la herramienta y agarrarte. Entonces, mi madre. Párate un segundo. O sea, que tú estás, por ejemplo, para imaginarnos, estás arriba de la palmera, encima de la palmera, y empieza un viento allí. Que claro. Empieza un viento y lo que tienes que hacer es parar, agacharte y aguantarte lo que puedes. Mi madre. Sí. Y ha sucedido que hemos tenido que estar agachados como 5 o 10 minutos. A mí me ha pasado personalmente, y tener que bajarme de la palmera por el viento que se ha metido y dejar el trabajo a mitad. Y no te da miedo en ese momento que estás arriba, porque prácticamente estás vendido, ¿no? Porque arriba no tienes dónde agarrarte a nada, ¿no? Ese es el tema, Javier, pero lo que estamos haciendo, que yo te lo hago a través de, o sea, yo y mi hermano, es un negocio familiar. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos decidido seleccionar palmeras. ¿Y qué estamos haciendo? Pues haciendo palmeras pequeñas. No traemos palmeras grandes, porque ya es un riesgo y no hace falta arriesgar el cuerpo de uno, la vida de uno, ¿sabes? Claro. No es necesario, porque a lo mejor tiene más palmeras pequeñas, y incluso si lo haces al revés, tienes que abrir muchas, menos palmeras pero altas, ¿me entiendes? Te estás arriesgando tu... ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de una palmera que no la hagas porque es muy alta y estás trabajando ahora otra que es más pequeña? ¿De cuánta altura estamos hablando? Pues estamos hablando que varía bastante, porque por ejemplo una palmera alta pues puede ser más de 12 metros y es una palmera alta, ya te da respeto, ¿vale? Claro. Imagínense una palmera 12 metros para arriba. Claro. Pues nosotros estamos abriendo ahora 7, 8, tenemos una de 11 aproximadamente, pero ya de más de 14 metros es un riesgo muy grande, ¿sabes? Que a lo mejor te cae una palmera de 6 metros, a lo mejor tienes suerte y no te pasa tanto, ¿sabes? Que aquí estás jugando es como un sorteo, te la estás jugando, vamos. Incluso ¿Tú recuerdas? La gente se queja que la miel es muy cara, ¿sabes? Amigo, escucha, claro, qué fácil es llegar y claro, verla en el supermercado y decir qué cara es, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a escucharte lo que estás contando, a ver quién dice después que es caro, ¿no? Es que te la estás jugando prácticamente arriba. Hay mucha gente que no es muy ignorante, ¿sabes? La gente no valora el riesgo que tiene este sector, porque este es un sector primario, pero ¿qué es lo que pasa? Está a tu aire, está a tu bola, es algo que te gusta, perfecto, ahí vamos bien, pero nos falta un poco de valoración. ¿Tú crees que la gente, valoración, exactamente, tú crees que la gente valora, no lo valora, claro, no lo valora. Cuando llegan otras mieles, tú te sientes arropado por nuestra propia gente, por nuestros dirigentes, por la clase que te fomente a ti, que te ayude a ti, a tu empresa? Otra, eres un tío joven que estás invirtiendo y estás empujando el tema, o te sientes muy solo en ese sentido. Hay gente y gente, ¿me comprendes? Yo, por ejemplo, tengo estudiantes que, mira, siempre que, más bien gente mayor, ¿me comprendes? A ver, sí. Yo he ido a casa, personalmente yo, a domicilio, a llevar miel, guarapos, ¿sabes? Hago reparto a domicilio y la gente mayor puede decirme, ten mucho cuidado, pues me gusta mucho la miel, ¿sabes? Ya uno se siente más apoyado, ¿me entiendes? Sí. Es un apoyo que a lo mejor no 100%, pero te ayuda, porque el boca a boca es lo que te ayuda a ti a levantarte todos los días y ir a trabajar. Sí, pero no todo puede ser apoyo moral que la tiene, sino que también necesita un apoyo institucional de las propias instituciones, que es nuestra propia artesanía y nuestras propias formas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ahí tienes toda la razón. Sí. Claro. Que la mayoría mira por lo suyo
no tenemos ese apoyo, ¿sabes? Y igual, no lo digo solamente por mí, sino por todo lo que nos dedicamos al tema del ¿Y se puede vivir del guarapo? Digo, ¿se puede vivir del guarapo, Lionel? Sí, se puede vivir, no muy bien, pero se puede vivir, para comer te da, Javier. Y después la otra empresa que tienes, la otra empresa que tienes es de poda de palmera, ¿en toda la isla o hay nada más? De poda de palmera, también me traslado a Tenerife. Ah, vale. Sí, en Tenerife solo cojo un trabajito y tengo una tarjeta que he hecho, porque con el tema del virus pues ha aflojado un poco la cosa, como no ha sucedido a todos los autónomos. Claro. Entonces pues he decidido dar un paso y hacer tarjetas, repartirlas y así. Ahora voy a ver si hago una página web también. Oye, qué bien, estupendo. Aprovecha, aprovecha la radio y danos Vale. lo que quieras comentar, tu teléfono, el sitio donde estás, tu miel, en fin, aprovecha. Vale, pues sí, mira, mi teléfono de contacto es 633-856-493. Mi ubicación es Bayron Rey, y en La Gomera, aquí estamos, sin lo que haga falta. ¿Estás en Facebook o algo? En Facebook estoy como mi propio nombre, pero sí tengo una espera que la chica me haga, la asesora me haga la página web, porque yo la verdad que no... Vale. ese sistema. Oye, una cosa, Lionel, ya para finalizar, me encantaría cuando tengas tu página web y todo el tema, como tú tienes mi teléfono, me llamas y por lo menos para poderte echarte una mano de aquí también, cuando tengas tu página web, para llamarte un día y comentarla y tal y cual y darla a conocer. ¿Te parece? Pues la verdad que te lo agradecería, Javier. Sería Vale. un dato muy... Sí, la verdad que ha sido un apoyo muy bueno. Sí. Cuenta con ello, no dejes de llamarme, ¿vale? Vale, Javier. Bueno, gracias. Espero que te haya gustado, ¿vale? No, hombre, me encantó, nos encantó. Gracias. Sobre todo también porque, oye, qué fácil es decir a veces esto es caro y bueno, y sobre todo cuando tenemos cosas de aquí y no valoramos nuestras cosas. Eso es lo que como diría el canario, lo que más me calienta, ¿no? De que no valoremos nuestras cosas. Y cuando te están escuchando a ti, que te estás jugando el físico encima de la palmera, amigo, la cosa cambia. Bueno, Lionel, pues gracias. Vale, chao. Vale. Adiós. Bueno, pues nada, nos vamos a ir ya, y como siempre les agradezco a todas las redes de emisoras de Canarias que se han unido con el Rompeolas aquí con la RTT en Tenerife. Saludamos a los oyentes de Onda Norte, Radio Majuelos, Onda Colectiva Canarias, Radio Tropin, en La Gomera, que habrán estado escuchando o lo escucharán a lo largo de la semana porque salimos en el martes, creo que es en Onda Tagoror, en Gran Canaria, Radio Diámetro, en Fuerteventura Sur FM, y para La Graciosa y Lanzarote, Radio Insular de Lanzarote. Y cómo no, ese saludo también cordialísimo de María Rodríguez y Asisa Portugués, que estuvieron en la producción del programa. En la selección musical estuvo el compañero Nacho Cova, en las redes sociales John Valencia, en la sala de máquinas José Luis Fernández, y quien les habló, J.R. Díaz. ¿Qué les digo? 7 días nos volvemos a encontrar paseando de nuevo por aquí, por el Rompeolas, porque en el Rompeolas siempre les digo que aún se huele el sol. Chao.